Bueno, me quiero sumar al agradecimiento y a la felicidad por esta actividad que tanto vinimos planeando a lo largo de todo este año. Sin dudas es un gran momento el encontrarnos y poder abordar y tocar estos temas y sobre todo este tema tan particular que es el abordaje transdisciplinario del paciente. Este paciente en el contexto de la esclerosis múltiple, una enfermedad tan compleja, que tiene tantas aristas y que por supuesto merece esta mirada y esta integración entre equipos y a través de unidades, porque así lo amerita, dadas las características de la enfermedad y del paciente. Yo un poco voy a hablar de eso. Voy a hablar de lo que tiene que ver con los aspectos que hoy conocemos de la inmunopatología de esclerosis múltiple, cómo tenemos o fuimos abordando, pensando en los tratamientos para ese componente inmunológico y cómo por ahí nos enfocamos en ese componente inmunológico y entendimos que es una parte, y es una parte muy pequeña del cuidado del paciente con esclerosis múltiple, el pensar que el tratamiento de la enfermedad pasa por los medicamentos que yo voy a mencionar, es mirar solo una punta muy pequeña de la enfermedad, una punta muy pequeña del cuidado del paciente con esclerosis múltiple. Sin dudas que eso va a permitir después abrir las otras presentaciones, el seguir con este abordaje y el mirar al paciente y el mirar su cuidado de una forma más global. De eso se trata un poco este encuentro, el dimensionar y el poner en contexto de qué se trata la enfermedad y cómo es el mejor abordaje para el cuidado del paciente para optimizar su calidad de vida, su estatus, su integración funcional. Dos o tres conceptos relacionados con la enfermedad. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Esto no, si bien lo voy a tocar con un poco más de detalle, tengan en cuenta esto. Hoy tenemos en claro de que la esclerosis múltiple es una enfermedad mediada inmunológicamente. Lo que hay es un sistema inmune que reconoce como si fuese extraño algo que es propio. Ese antígeno que desencadena la respuesta inmune está en el sistema nervioso central, está en el cerebro, en la médula, y sobre eso se monta la respuesta inmunológica, que determina de que un paciente active su sistema inmune contra ese antígeno propio. Hay una predisposición genética. Quienes desarrollen la enfermedad no va a ser para todos, va a ser para quienes tengan la información de activar en un momento su sistema inmune, y esa predisposición se va a encontrar en algún momento de la vida con algún aspecto medioambiental. Algo del ambiente, ya sea la exposición a una determinada infección, la exposición en más o en menos solar, más o menos niveles de vitamina D, vacunaciones, lo que fuere, puede desencadenar sobre alguien que tiene la predisposición la activación del sistema inmune, y esa activación del sistema inmune empezar a generar esta respuesta contra el antígeno propio que va a dar origen a la enfermedad. La enfermedad, en definitiva, consiste en que el sistema inmune está generando inflamaciones contra el cerebro en la médula. Si bien las inflamaciones pueden detenerse y pueden estar silentes un tiempo, al estar la información, lo van a volver a hacer. Va a haber que regular al sistema inmune para que deje de hacerlo, porque una vez que se activa y está la información, la tendencia es a que se siga activando el sistema inmune y se sigan generando estas inflamaciones y estas lesiones sobre el sistema nervioso central. ¿En quiénes se desarrolla la enfermedad? Hoy tenemos un grupo etario que es donde más, etario y demográfico, donde más frecuentemente encontramos el diagnóstico, donde más frecuentemente hacemos el diagnóstico, que tiene que ver con personas entre los 20 y los 40, 45 años, sobre todo mujeres. Hoy la relación se fue incrementando en los últimos años y tenemos una relación de tres mujeres por cada hombre afectado, o sea, se va separando esa frecuencia, siendo cada vez mayor en mujeres respecto a los hombres. Y hay algunas etnias que tienen mayor predisposición, o lo vemos con una afectación más seguida de lo que vemos en otras etnias, sobre todo la etnia caucásica. Esta es una enfermedad donde se empezó a describir más en Europa, en Norteamérica, y después lo empezamos a describir con una menor frecuencia en otras regiones del mundo. Hoy estimamos que hay unos casi 2,5 millones, 3 millones de personas que tienen la enfermedad, tienen el diagnóstico de esclerosis múltiple.
Cuando lo vemos, esa distribución de la frecuencia de casos a lo largo del mundo, la mayor frecuencia se da en Europa y en Norteamérica. En esos lugares existe o se ha descrito una prevalencia que ronda entre los 100 y 150 casos por cada 100.000 habitantes. En algunos lugares de Europa incluso la frecuencia todavía es mayor, llegan a ser 200 casos cada 100.000 habitantes, mientras que en Latinoamérica la frecuencia de la enfermedad es bastante menor con respecto a lo que pasa en Europa y en Norteamérica. Si bien el rango es un poco variable y va desde los 2 casos cada 100.000 habitantes hasta los 38 casos cada 100.000 habitantes, tenemos que comparativamente hay una frecuencia bastante menor de lo que pasa en Europa y en Norteamérica. En promedio, en Argentina, hablamos de una frecuencia que está entre los 20-25 casos cada 100.000 habitantes. Hay varios estudios realizados a lo largo de los últimos 20 años en Argentina que fueron mostrando una prevalencia que pasó de los 15 casos cada 100.000 habitantes a 20, 25 y en el último análisis que hicimos en Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, describimos una frecuencia de 38 casos cada 100.000 habitantes. Hace muy poquito se publicó un análisis de prevalencia en Rosario donde mostró una frecuencia de 30 casos cada 100.000 habitantes, algo parecido en Salta. Digo que más allá de estas oscilaciones estamos hablando de una frecuencia que está por debajo de los 40 casos cada 100.000 habitantes, cosa que cuando vemos Europa y Norteamérica es muchísimo mayor. Con respecto a por qué se da esto, no lo tenemos tan en claro. Sin duda es que hay aspectos ambientales que puedan tener un rol en esta menor frecuencia y distribución de los casos. A modo concreto, estimamos que en Argentina hay unos 12.000 a 16.000 pacientes con esclerosis múltiple, ya sea con un diagnóstico o eventualmente subdiagnosticados, hablando de una frecuencia de la enfermedad que es comparativamente con otros lugares más baja y comparativamente con otras enfermedades neurológicas mucho más baja. Cuando lo vemos en el análisis con enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Parkinson, la frecuencia es muchísimo menor, pero no tenemos que olvidar que la esclerosis múltiple se da, como mencionaba hace un rato, en pacientes muy jóvenes, en pacientes en una etapa muy productiva, personal, familiar, socialmente, y si no llegamos a controlar, si no se controla la actividad inflamatoria, puede empezar a generar síntomas que limiten funcionalmente a los pacientes. De ahí en donde se genera mucha investigación, tanto para entender mejor las causas como para entender mejor cómo controlar la enfermedad y que esto no avance. ¿Cómo son los fenotipos o cómo es la presentación de la esclerosis múltiple hoy? Esto, si bien ha evolucionado, nos ayuda a entender cómo los pensamos a la forma de presentación de la esclerosis múltiple desde el consultorio. La forma más frecuente de presentación es esta, la forma a recaídas y remisiones, en donde los pacientes tienen una inflamación, una activación de su sistema inmune contra el sistema nervioso central, esa inflamación genera síntomas, ese síntoma es una recaída, el sistema inmune se da cuenta de que es algo propio y la inflamación frena. En la medida de que frena y va resolviéndose la inflamación, los síntomas van disminuyendo, o sea que se produce una remisión de la clínica y el sistema inmune queda inactivo hasta que vuelve a activarse, generando una nueva recaída. Esta forma recaída-remisión constituye el 70-85% de los casos de esclerosis múltiple. La forma más frecuente de presentación es esta, recaídas y remisiones. Hay una instancia en donde si la enfermedad del componente inmunológico no es controlado y se siguen dando recaídas, hay un momento en donde la reparación de las recaídas ya no es tan completa, empiezan a aparecer secuelas y en un punto puede progresar los síntomas independientemente de las recaídas, entrando en una instancia de forma secundaria progresiva. El fenotipo secundario progresivo es la evolución no controlada de una forma recaída-remisión. El paciente comienza con un fenotipo de recaída-remisión y en la medida de que no se controle el componente inmunológico puede entrar en esta forma secundaria progresiva. Hay un tercer tipo desde el consultorio que es la forma primaria progresiva. Es un paciente en el cual se van acumulando síntomas, una dificultad para caminar que va progresando en el tiempo con inestabilidad, independientemente de las recaídas. Los pacientes no suelen hacer recaídas. Esta es la forma que llamamos primaria progresiva. Progresa desde el comienzo
sin que se presenten recaídas. Este constituye el 5-10% de los pacientes con esclerosis múltiple, la forma de presentación. O sea que lo más común es esto, el fenotipo recaída-remisión, que puede progresar de una forma secundaria progresiva en el tiempo en la medida que no se controle, y un grupo pequeño de pacientes debuta con una forma progresiva primaria. Desde el comienzo progresan sin presentar recaídas en general. ¿Cómo es la enfermedad en el tiempo? ¿Cómo va a ser la historia de la enfermedad? Y esto es un gráfico que usamos bastante quienes estamos vinculados con el seguimiento de pacientes, que nos ayuda a entender un poco eso. Y esto tiene que ver con el comienzo de la enfermedad. El paciente hace un episodio clínico, se hace el diagnóstico de forma recaída-remisión, y si la enfermedad no es controlada, siguen apareciendo recaídas. En la medida que siguen apareciendo recaídas, van incrementándose los síntomas, y en el tiempo esa tendencia a aparecer recaídas va disminuyendo progresivamente, y el paciente va acumulando síntomas progresivamente. Entra en una forma secundaria progresiva, teniendo o no recaídas, pero a medida que pasa el tiempo las recaídas van disminuyendo progresivamente y va predominando este componente de pérdida axonal, de acumulación de síntomas y de la progresión. Entonces, después de cierto tiempo, una determinada cantidad de años, en los pacientes en los cuales no se pudo controlar el componente inflamatorio, dejan de tener recaídas, pero van incrementando estas dificultades en la marcha, en las funciones en general, porque va predominando el componente axonal. Van incrementando el fenómeno degenerativo. Y esto es una gráfica en donde nos permite entender un poco eso. Hay un daño de los axones del componente central del sistema nervioso central, que tiene que ver con la inflamación focal. Cuando se dan inflamaciones, se lastima la mielina que está envolviendo al axón y se lastiman los axones. Los axones tienen una capacidad de reparación parcial, lo mismo que la mielina. Al comienzo de la enfermedad esa reparación suele ser importante, pero en la medida que no se controle el componente inflamatorio, ya la reparación en el tiempo va disminuyendo progresivamente. Y entonces los pacientes, en la medida de que sigan teniendo inflamaciones, van lastimando cada vez más los axones y la mielina, y hay un punto en donde ya se ha perdido tanta mielina y tanto axón que independientemente de que haya o no haya inflamación, el paciente empieza a acumular síntomas secundarios al haber perdido axones, al fenómeno de degeneración axonal, y entonces empiezan a incrementar los síntomas independientemente de la inflamación. Hay un fenómeno degenerativo que se independiza de alguna manera del fenómeno inflamatorio, y es así como después de ciertos años vemos que los pacientes van acumulando síntomas y dejan de tener recaídas, o cuando les hacemos resonancias no vemos más nuevas lesiones en la resonancia. Porque entendemos hoy que la enfermedad, más allá de generar el daño secundario del componente inflamatorio focal, tiene aparejados otros componentes que son responsables de que el paciente tenga síntomas y que vayan progresando los síntomas o vayan progresando las limitaciones funcionales. Por un lado, esas limitaciones tienen que ver con la inflamación, pero como les comentaba, también tienen que ver con la pérdida axonal, la degeneración axonal, la inflamación focal que se va dando propia del sistema nervioso central, las células que forman parte del componente de defensa del cerebro y de la médula se empiezan a activar, y en esa activación empiezan a liberar productos tóxicos de los cuales el axón no se puede liberar, y entonces empiezan a dañar los axones, empiezan a bloquear la conducción, empiezan a dificultar la producción energética, y de ahí es que la inflamación es importante para producir daño, pero hay un punto en donde deja de ser tan importante y empiezan a involucrarse otros componentes que terminan siendo más importantes. La degeneración axonal, la pérdida energética, es en gran parte responsable de que el paciente vaya acumulando síntomas en el tiempo, independientemente de las inflamaciones. De ahí es que hoy definimos a la esclerosis múltiple como una enfermedad neurodegenerativa. Antes hablábamos de una enfermedad desmielinizante, donde hacíamos referencia solo a la pérdida de mielina. Después entendimos que no era tan así, si bien la mielina es importante, también se van perdiendo axones y cuerpos neuronales, y ese fenómeno de pérdida axonal, ese fenómeno neurodegenerativo, hoy entendemos que es mucho más importante para
la progresión de la enfermedad y que el paciente vaya acumulando más síntomas en el tiempo. Sin dudas, desencadenados por la inflamación, pero en un punto pasa a ser independiente de la inflamación y entonces empieza a ser este fenómeno y este factor no controlado, el cual, más allá de que usemos tratamientos antiinflamatorios, el paciente va a seguir progresando y va a seguir acumulando síntomas. ¿Qué determina que un paciente progrese o por qué un paciente puede quedarse después de 2 recaídas sin volver a tener recaídas y sin acumular síntomas de aquellos pacientes en los cuales vamos viendo que siguen teniendo recaídas o que siguen teniendo una acumulación de síntomas? Hoy tenemos en claro que hay algunos factores pronósticos. Hay algunos pacientes que tienen formas muy agresivas desde el comienzo de la enfermedad y pacientes que no tienen estos marcadores de tanta agresividad. Por un lado, lo que nos da mucha información es la cantidad de recaídas que los pacientes tienen al comienzo de la enfermedad. Al comienzo de la enfermedad los pacientes es donde más recaídas tienen, aquellos pacientes en los cuales vemos muchas recaídas o un intervalo corto, menor a 6, 12 meses entre una y otra recaída, o aquellos pacientes que desde las primeras recaídas van acumulando síntomas, son pacientes que más rápidamente van a entrar a esta fase degenerativa. Son marcadores de mal pronóstico. Lo mismo nos pasa con las resonancias, los pacientes en los cuales al comienzo de la enfermedad vemos mucha carga lesional en la resonancia, muchas lesiones que realzan con contraste o que topográficamente tocan la médula o el tronco cerebral, son pacientes que tienen marcadores de mal pronóstico y en esos pacientes hay más riesgo de entrar a la fase degenerativa más rápida, de empezar a acumular síntomas independiente de la inflamación más rápida. Cuando llevamos eso a la historia natural, ¿cuánto tiempo pasa desde que un paciente comienza con su enfermedad a que necesita una asistencia unilateral para caminar, un EDSS de 6, o necesita una silla de ruedas para movilizarse, un EDSS de 7, o eventualmente entre a una dificultad mucho mayor que quede en una cama, un EDSS de 9, lo llamamos historia natural. Cuando analizamos los datos previo al uso de los tratamientos, teníamos más o menos dentro de esta historia natural que un paciente desde que comenzaba la enfermedad a que necesitaba una asistencia unilateral, un bastón para caminar, pasaba en unos 15, 20 años, hasta que necesitaba una silla de ruedas unos 25, 27 años y que se postraba unos 35, 40 años. Básicamente la mitad de los pacientes después de 15, 20 años habían progresado la enfermedad y empezaban a tener una limitación para la deambulación importante que es este EDSS-6. Hoy los tratamientos nos han modificado esto, pero sin embargo son estos parámetros de historia natural que nos permiten entender que si no se controla la enfermedad desde los distintos componentes, la misma va a tener esta tendencia a evolucionar. Hay marcadores, como les mencionaba, de mayor pronóstico de evolucionar más rápido, marcadores de buen pronóstico cuando no los vemos y tienen que ver con las recaídas, cómo los pacientes se recuperan de las recaídas, la carga lesional en la resonancia y otros aspectos que también van teniendo una importancia, como lo es la actividad física, como lo es las comorbilidades, los pacientes que tienen comorbilidades como obesidad, diabetes, son pacientes que van agregando factores para incrementar la discapacidad más rápido, lo mismo que el tabaquismo como una medida no higiénica que contribuye a que este fenómeno de pérdida axonal se acelere versus aquellos pacientes en los cuales no se dan estos componentes o no vemos estas comorbilidades o eventualmente estas medidas no higiénicas. Algo parecido pasa con las formas primarias progresivas. Por lo general, cuando mencionamos todos estos factores de recaídas, de lesiones en la resonancia, de la historia natural, de los años en llegar a una asistencia unilateral o una silla de ruedas, hacemos más referencia a la forma recaída-remisión. La forma primaria progresiva, como les mencionaba, es aquella forma en la cual no vemos recaídas, vemos una progresión desde el comienzo, los tiempos suelen estar un poco más acortados, el tiempo desde el comienzo que identificamos los síntomas a que necesite un bastón pueden llegar a ser de 10, 12 años, y de que necesite una silla de ruedas puede estar entre los 15 años en una forma primaria progresiva, pero en definitiva atrás están los mismos factores que mencionábamos hace un rato, aquellos factores que tienen que ver con una forma más agresiva de la enfermedad, paciente que tiene más lesiones en la resonancia, que topográficamente toca áreas más estratégicas y la presencia de comorbilidades y factores no higiénicos que contribuyen
a que se acumule discapacidad más rápido. El concepto es que hoy tenemos, respecto a la enfermedad, tiene que ver con una enfermedad neurodegenerativa, en donde el componente inflamatorio la activa, pero el fenómeno degenerativo secundario de la inflamación y después independiente de la inflamación es el que va incrementando la acumulación de discapacidad y la limitación de funciones de los pacientes. Los tratamientos fueron un cambio, los tratamientos pensando en controlar el componente inmunológico constituyeron un antes y un después de la enfermedad. Pero como hacía referencia al comienzo de la presentación, es una punta, un antes y un después desde un pequeño aspecto de la enfermedad. Hoy entendemos que cuando empieza la enfermedad hay un componente inflamatorio que presta ventana de tratamiento y evitar que se sigan alojando y sigan ingresando al sistema nervioso central los componentes inflamatorios. Y si eso se consigue, la historia de progresar independientemente de la inflamación se va modificando. Si usamos los tratamientos inmunomoduladores o inmunosupresores temprano y controlamos el componente inflamatorio, hay menos riesgo de que el paciente entre en estas fases progresivas, versus el usarlos tardíamente, en donde una vez que se alojó en el sistema nervioso central y ejercieron su daño, ya la probabilidad de frenar la progresión es poca. De ahí aprovechar las ventanas y apoyarnos en los tratamientos. Los tratamientos para regular el componente inflamatorio han demostrado ser eficaces. Esta es una línea temporal de evolución de la aparición de los distintos tratamientos en esclerosis múltiple. El primero en 1993 con los interferones y de ahí sucesivamente fueron apareciendo más tratamientos. Hoy contamos con tratamientos cada vez más inteligentes, más enfocados a la agresividad de la enfermedad en cada paciente, de una forma más individualizada. Hasta hace unos 10, 15 años, los tratamientos que teníamos eran tratamientos más generales, en todos prácticamente usábamos los mismos medicamentos independientemente de si tenían una forma más o menos agresiva de la enfermedad, porque no teníamos otras opciones. Contábamos con los interferones y el acetato de glitiramer, y si el paciente tenía una forma más agresiva o menos agresiva, al no tener otras opciones usábamos lo mismo. Ese era el esquema tradicional, pero la aparición de los distintos tratamientos cada vez más precisos, más enfocados al mecanismo de acción, a resetear el sistema inmune, a evitar el ingreso de componente inflamatorio al sistema nervioso central, empezaron a darnos un abordaje más individualizado. Y hoy elegimos tratamientos más potentes para pacientes que tienen estos marcadores de mal pronóstico al comienzo de la enfermedad, para ser más agresivos, porque los pacientes tienen una forma más agresiva de la enfermedad. Hacemos un abordaje más personalizado, intentando individualizar y ver la mejor estrategia para cada paciente. De ahí que cuando pensamos en tratamientos para regular al sistema inmune, al hacer el diagnóstico e intentar controlar este componente de la enfermedad, que es el componente inflamatorio, individualizamos cuán agresiva es la enfermedad en cada paciente. En pacientes que tienen formas menos agresivas o marcadores de buen pronóstico, utilizamos determinados tratamientos, por ahí menos eficaces, pero que sabemos que son seguros y que van a funcionar, mientras que en pacientes que tienen estos marcadores de mal pronóstico, formas más agresivas y más activas, vamos a tratamientos más potentes para conseguir mayor eficacia, que empiecen a actuar más rápido y que dejen de tener nuevas inflamaciones y este ingreso del componente inmunológico al sistema nervioso central. Por la ventana, porque entendemos que la ventana inflamatoria, esta ventana de control del componente inmunológico, la tenemos que aprovechar y temprano en la evolución o en la historia de la enfermedad. Hoy tenemos en claro de que si bien los tratamientos han evolucionado mucho, son cada vez mejores, más precisos, más personalizados, hay muchas chances de que los pacientes sigan teniendo actividad, que no podamos controlar ese componente inflamatorio y que sigamos viendo ya sea recaídas o más lesiones en la resonancia. Por eso es que el diagnóstico se tiene que acompañar de un tratamiento individualizado, eligiendo el mejor tratamiento para la forma, la agresividad que tenga la enfermedad en cada paciente, pero llevando adelante un monitoreo y un seguimiento de cada paciente para identificar que haga lo que queremos que haga, que es que deje de tener actividad, que no vuelva a tener recaídas, que no tenga lesiones en la resonancia, porque entendemos que hay
mucha probabilidad de que eso no pase, de que el paciente siga teniendo actividad, e identificar si el paciente sigue teniendo actividad para cambiar el tratamiento. Pero como verán, desde lo que tiene que ver con la inmunopatología, el fenómeno inflamatorio, el componente degenerativo y los tratamientos, hoy los tratamientos específicos para la enfermedad solamente van a controlar o intentar controlar ese componente inmunológico, pero no tenemos abordajes desde lo farmacológico para mejorar la reparación, para inducir a la reparación y a la regeneración de mielina, no tenemos tratamientos farmacológicos para evitar el fenómeno neurodegenerativo, para neuroproteger, o sea que los tratamientos, y cuando hablamos de tratamientos farmacológicos en esclerosis múltiple, vamos a hacer referencia, o lo que tenemos disponibles son tratamientos para controlar el componente inmunológico, esa inflamación. Eventualmente vamos a tener algunos tratamientos para los síntomas, pero no vamos a contar con fármacos para otros componentes que tienen un rol y una responsabilidad en la progresión de la enfermedad. De ahí que el tratamiento en esclerosis múltiple es solo una mirada y es una ventana muy chica de la enfermedad. Solamente va el componente inflamatorio. Y si llevamos a la enfermedad a entenderla a los pacientes, con la sintomatología que puede generar las cicatrices inflamatorias, el fenómeno degenerativo, la sintomatología asociada con la esclerosis múltiple, vemos de que es muy compleja. Muy compleja es porque no solamente la enfermedad se manifiesta como recaídas o brotes, o nuevas lesiones en la resonancia, sino que pueden aparecer síntomas asociados con la enfermedad, la fatiga, la depresión, el dolor, la ansiedad, los trastornos esfinterianos, son síntomas que no tienen que ver con las inflamaciones focales, pero sí tienen que ver con el diagnóstico y el fenómeno degenerativo. Y esos síntomas tienen que ser identificados y abordados junto con el pensar en ese componente inflamatorio. Las recaídas y la progresión de la enfermedad va generando limitaciones, limitaciones tanto físicas como cognitivas en los pacientes, que de vuelta es importante identificarlo y manejarlos. Y no tiene que ver con ese control del componente inflamatorio, sino específicamente con esos aspectos. Tiene un impacto social, enfermedad en la medida que pueda generar síntomas asociados como depresión, ansiedad y fatiga, va generando limitaciones funcionales en los pacientes desde lo laboral, desde lo personal, desde las interrelaciones. Entonces tiene que ser identificado e individualizado para ser manejado. Como ven, hoy la enfermedad y los pacientes que tienen esclerosis múltiple pueden llegar a tener múltiples síntomas asociados y múltiples aspectos que tienen que ser considerados más allá de la inflamación. Entender que la enfermedad es mucho más que la inflamación y que los tratamientos específicos para controlar la inflamación. De ahí la importancia capital de entender el concepto de la neurorehabilitación en el paciente con esclerosis múltiple, de que esa neurorehabilitación vaya más allá del componente inflamatorio, tanto física como también el impacto cognitivo que pueda llegar a tener la enfermedad del paciente y la neurorehabilitación que pueda llegar a necesitar el paciente desde ese aspecto. En esto no me voy a meter mucho porque se va a tocar a lo largo de las distintas presentaciones. Quizás el concepto que más me interesa compartir tiene que ver con, hoy entendemos que la enfermedad es una enfermedad mediada inmunológicamente, en donde el desencadenante es esa activación del sistema inmune para generar inflamaciones y daños en el cerebro o en la médula. Que hay una predisposición que hace que ese sistema inmune se active, pero que la enfermedad va más allá de las inflamaciones focales. Entra el componente degenerativo, la disfunción energética, la liberación de neurotransmisores tóxicos, de los cuales van perpetuando el daño y van haciendo que el paciente vaya acumulando más y más síntomas independiente de las recaídas, independiente de las inflamaciones focales. Que hoy el tratamiento farmacológico es una punta importante para controlar esa inflamación y ese ingreso y alojamiento del componente inmunológico que va a perpetuar el daño y va después permitir que se independice la progresión del componente inflamatorio, pero que es una punta muy chica. Sin dudas es importante llevar al diagnóstico, asociar el tratamiento para intentar evitar
la progresión de la enfermedad, pero hay que entender de que el paciente con esclerosis múltiple es un paciente que pueda llegar a necesitar muchos más aspectos de lo que es el tratamiento farmacológico puntual, porque hay síntomas asociados, porque hay limitaciones funcionales que pueda llegar a tener el paciente que tienen que ser abordados, porque hay aspectos sociales y emocionales asociados a la enfermedad que tienen que ser identificados y manejados, o sea que la esclerosis múltiple es una enfermedad que, si bien tiene un componente inmunológico, por el grupo etario en el cual la estamos viendo, por los aspectos demográficos de los pacientes afectados y por la historia de la enfermedad, necesita un abordaje mucho más amplio del que habitualmente hacemos, que es el de pensar en un tratamiento específicamente. De ahí la necesidad de contar con unidades de cuidado del paciente con esclerosis múltiple para ir interviniendo en la medida que se necesiten los distintos aspectos que puedan impactar funcionalmente al paciente. La resonancia, la neurorehabilitación, el seguimiento y el monitoreo de los tratamientos, el control neurológico, la asistencia de enfermería, los aspectos psicológicos, etc. Como ven, este es el abordaje del paciente y no solamente el pensar en tratamientos para esclerosis múltiple igual inmunomoduladores, porque la enfermedad va mucho más allá. A modo de conclusión, muchos de estos mensajes recién los reforcé. Quizás el punto más importante de esto es entender desde esta mirada, desde por ahí la asistencia del neurólogo, siguiendo al paciente con esclerosis múltiple, que la enfermedad es mucho más que el tratamiento y que el paciente necesita un cuidado y un abordaje transdisciplinario que nos permita optimizar y acompañarlo mucho mejor en el contexto de la enfermedad y ir controlando en la medida que se pueda todos los aspectos y las aristas para que la calidad de vida del paciente no esté afectada. Bueno, es el equipo, ya lo mencionó Cristiano. Muchas gracias.